hablemos un Qué poco... elegancia, usted. La de Francia, Sí. sí, la de Francia. Bueno, vamos a hablar un poco de los resultados de esta evaluación PISA que se hizo aquí en Argentina y en tantos otros países, porque la verdad es que se hace a nivel mundial. Tiene que ver justamente con ver el nivel de educación en cada uno de los países, justamente. Es una prueba de evaluación internacional estudiantil, esto es. La verdad es que nos fue bastante mal, pero... Qué raro. No es que nos venía viniendo súper bien y ahora caímos. No, hace 10 años que venimos bastante flojos, sobre todo en matemática y en lenguaje. Matemática, 7 alumnos de cada 10 no pueden resolver problemas. La verdad es que es muy llamativo porque estamos hablando de alumnos que se fueron evaluando en más de 400 escuelas, 460 escuelas aquí en Argentina, promedio de edad 15 años, donde ya estás promediando la mitad de la secundaria, justamente, donde te estás preparando para salir a una universidad, si es el deseo, si está en las posibilidades. Entonces, por eso es que se ha tomado el promedio de los 15 años. 12.000 alumnos argentinos que demostraron que el 70% de ellos no tenía capacidad de resolver problemas, ni siquiera por la lógica, no por entender lo que serían las, por ejemplo, estadísticas y funciones, sino por la lógica básica, por ejemplo, de resolver problemas de distancia, de restar y sumar en cuestiones que ya para los 15 años deberían estar como mucho más comprendidas. Y en el tema del lenguaje vuelven a hacer hincapié en la comprensión de texto, que es tan importante. El 50% de los alumnos no sabe comprender un texto, tiene mala lectura y tampoco puede desarrollar un texto de punta a punta en la escritura completa sin tener un hilo conductor. O sea, van haciendo como recortes de lo que quieren expresar. Entonces, la verdad es que quedamos en un promedio de 81 países que se evaluaron en el número 66. Estamos muy abajo. Singapur es el número 1, es el que ha salido bien en todos los exámenes. Acá evaluó matemática, ciencia y lenguaje. La verdad es que mucho se lo atribuye al tema de la pandemia en Argentina, donde fue uno de los países donde más se tardó en volver a la presencialidad, donde antes se lo sacó de los colegios. Entonces, esos 2 años de estar en casa, de no tener la presencia real del profesor o el vínculo directo, porque la verdad es que los padres o los tutores hicieron lo que pudieron también para que los chicos puedan avanzar, donde también hubo muchos permisos de decir, bueno, fueron años difíciles, que pasen de grado. Entonces, el pasar de grado sin tener el conocimiento hace que hoy en la secundaria tengan muchos menos recursos a la hora de poder terminar. Por eso es que el número después de jóvenes que se inscriben a las universidades es realmente muy poco. Obviamente en el contexto donde vivimos se evalúan un montón de escenarios, no solamente la posibilidad de tener una comprensión real de las materias, sino también el contexto socioeconómico, ¿no? Donde muchos jóvenes tienen que salir a trabajar, a veces no cuentan con la posibilidad de tener el tiempo para hacerlo, aunque tuvieran las ganas, pero la verdad es esa, que muchos llegan y quedan en el camino a través de CBC, por ejemplo, que son los filtros para entrar a las universidades públicas. Las privadas hacen el primer año y cuando ven que se estiran las materias porque las rinden mal, abandonan. Y este fenómeno indica a nivel mundial que en realidad va creciendo, no solamente en nuestro país, sino que son muchos los que están demostrando que lamentablemente el joven hoy no tiene la capacidad de estudio que se tenía, por ejemplo, hace 25 años. Tal vez por falta de atención, porque no se explica de manera didáctica y que sea tentadora también para el alumno, como para que le preste mayor atención e interés a lo que está estudiando. Entonces es un fenómeno que se empieza a dar a nivel mundial, esta caída de comprensión de texto, por ejemplo, y que se está obviamente tratando de poner el eje central en esto para ver cómo se puede mejorar. Porque la verdad es que a un chico de 15 años que ya sabe lo básico, es como difícil volver a reeducarlo. Entonces hay que ver las generaciones que vienen, por supuesto, cómo empiezan a incentivarlas y cómo empiezan a planificar los años de estudio de manera tal que no les cueste tanto el después. Eso es lo que quedó más o menos en concreto en Argentina. Los números son, te diría, estamos un punto menos por debajo de lo que fue el año pasado. No el año pasado, perdón, 2018, porque no se hacen todos los años.
Caímos, pero caímos muy poquito. No es que veníamos muy bien. Insisto, en Argentina hace 10 años que el tema de educación cayó muchísimo, producto de pandemia, paros, o sea, la falta de días dentro del aula, y la verdad es que... Ausentismo también. Ausentismo... Por eso digo, nosotros la verdad es que tenemos un montón de escenarios. No solamente tiene que ver con la pandemia, todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico impacta muchísimo en nuestro país. Hoy tenés un 42% de pobreza en Argentina y eso también impacta en la posibilidad de sentarse en un aula. O la imposibilidad de sentarse en un aula. Así que eso también se evalúa. Lo cierto es que al escenario que presentamos hoy en el país, te diría que no hemos caído tanto. Pese a estar 66 en la tabla de 81. Van a comer a la escuela. Sí, por un tema más de necesidad. Bueno, la mala alimentación también hace que no tengan la capacidad y que su cerebro no funcione de la misma manera que un nene que está bien alimentado, que está bien descansado, que tiene el acompañamiento que tiene que tener. ¿Esto se hace en escuelas públicas solamente? ¿O privadas y públicas, en las dos. Sí, privadas y públicas. 460 escuelas donde se hace a lo largo y ancho del país, no solamente acá. Sí, la mayoría de las escuelas fueron en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, pero en el resto del país también se hacen las evaluaciones. Son muy interesantes porque se hacen a nivel mundial, no solamente es una estadística nuestra. Entonces también nos ayuda a ver dónde estamos parados frente al resto del mundo. Insisto, países europeos son los que siempre quedan en los 10 primeros, porque tienen también otra capacidad social como para afrontar los temas, ¿no? Yo me acuerdo cuando éramos chicos, yo sobre todo, cuando vos ibas a la escuela pública en el secundario y te decían que, por ejemplo, si ibas a entrar a una empresa o algo, el que iba a una escuela pública tenía más derecho porque sabían que estaba mejor formado. Porque tenía mejor formación. El que iba a una escuela paga, a lo mejor pagaba y no estaba tan bien preparado. Sí. Todo se dio vuelta de una manera rotunda hoy día. Bueno, porque después también... La escuela pública era un orgullo en su momento, que es lo que tiene que volver a hacer. Te decía, el privado pagó el título, estaba como eso, como que el privado pagó el título. Tal cual. Pero también es cierto hoy, la familia que tiene la posibilidad es invertir en un colegio privado porque sabe que el chico va de lunes a viernes a la escuela en el horario completo. Tal vez en uno público se encuentra con paros, con faltas de docentes porque no les pagan y también dejan de ir a las clases. Digo, son realidades muy distintas hoy a las que se vivían hace 20 años. Por eso me da pena cómo se ha abandonado toda la salud, todo, que siempre hacemos hincapié en que vamos a hacer eso y lo que siempre dejamos a un costado es lo mismo. Sí, pero fíjate que en el colegio público igual están marcando esta necesidad de que los chicos vuelvan a tener comprensión de texto o la capacidad de armar un texto solo, completo, con un hilo conductor y no retazos, que es lo que hacen. Entonces también se está evaluando todo lo que tiene que ver con la tecnología, porque los chicos no saben escribir de manera correcta todo lo que es imprenta y manuscrito, porque todo es computadora, todo es celular. Hoy los chicos hacen todo lo que es tareas desde una aplicación en una computadora, donde a veces es tildar solamente casilleros, no tienen la práctica, y entonces están evaluando si empezar a sacar un poco la tecnología. Sí, porque además la inteligencia artificial los está ayudando también. Bueno, ayer veíamos el chiste, nene, como le pedí ayuda a Alexia, pero bueno, puede ser. A ver, no digo que sea menos grave porque ni siquiera la base tienen de saber sumar, pero un chico de secundaria hoy tiene un tema de economía que no entiende y habla con la inteligencia artificial y te habla todo. Desarrolla un texto. ¿Qué hicimos hoy para buscar a ver qué? No, pero acá es directamente te contesta las preguntas de la inteligencia artificial. O sea, te habla más de cosas. Que le preguntaba a Alexia. Bueno, antes íbamos a los libros y por lo menos en el buscar en el libro tomabas el trabajo de buscar. Antes lo copiabas a mano, ahora es pegar, copiar, ya directamente pegan y copian sin ni siquiera leer lo que les está diciendo la inteligencia artificial. Totalmente, qué bárbaro. Bueno.